Vamos a resolver en este video el ejercicio 3 de análisis de funciones. La primera función, una función cúbica y una función polinómica, porque su dominio, como ya sabemos, son todos los reales, ¿sí? No hay ninguna restricción de dominio, X puede tomar cualquier valor. Luego nos preguntaba acerca de la paridad de esta función. Para ver si una función es par, ¿sí? Las funciones pares son aquellas que resultan ser simétricas al eje Y, como la parábola o la función de valor absoluto. Que f de x sea igual a f evaluada en menos x. Entonces, f de x es la función que tengo acá. Voy a evaluar esa función en menos x para ver cómo quedan los signos. Menos 1. Base negativa, exponente impar, negativo. Base negativa, exponente par, positivo. Menos con menos, más, menos 1. ¿Son iguales? Las comparo. Veo que no, entonces no es una función par. Nos queda ver si esta función es impar. Para ver si es impar, comparamos f de x con menos f de menos x. ¿Se ve ahí? Lo único que hacemos es cambiarle el signo a esta función que tengo acá, menos f de menos x cubo, menos x cuadrado, menos x más 1. Comparo esta función con mi función original. ¿Son iguales? No, fíjense que acá un signo distinto en la x al cuadrado y en el 1. Entonces, voy a decir que no es una función impar. Luego de este paso sí ya nos preguntaba acerca de intervalos de crecimiento y decrecimiento, para lo cual teníamos que usar el criterio de derivada primera igualada a 0. Entonces, derivo mi función, bajo el exponente y resto un grado, bajo el exponente y resto un grado, la derivada de x es 1, y la derivada de la constante es 0. Igualo esta función a 0. ¿Por qué? Yo quiero buscar aquellos puntos, ¿sí? Aquellos valores en los que x, de x, donde la derivada se hace 0. Siempre recordando que la derivada es la pendiente de esta recta. Si yo la estoy igualando a 0, lo que estoy haciendo es querer buscar en qué puntos puedo tener un máximo y en qué puntos puedo tener un mínimo. Obviamente, como resulta ser una función cuadrática, la que yo igualo a 0, voy a tener que aplicar bajada para despejarla, y de lo que van a surgir dos raíces. Una primera raíz y una segunda raíz. La primera raíz me dio menos 1 y la segunda raíz me dio 1/3. ¿Qué son estos dos puntos? Son los posibles puntos, los puntos críticos que son candidatos a ser puntos máximos o puntos mínimos. Yo es lo que tengo ahora que corroborar armando la tabla y viendo el signo que toma la derivada antes y después de cada punto. Y acá no hay que confundirnos. Lo que nosotros hacemos es igualar la derivada primera a 0.
¿sí? De acá sacamos los puntos críticos. Entonces, una vez que encuentre los puntos críticos, voy a armar la tabla, voy a ver qué signo tiene la derivada y voy a concluir cómo se comporta mi función. Entonces, mis puntos críticos, -1 y 1/3, ¿se ve? Tengo que ver, armo los intervalos, ¿qué pasa antes del -1, es decir, del menos infinito al -1? ¿Qué pasa entre el -1 y el 1/3? ¿Y qué pasa del 1/3 en adelante? ¿Sí? Hacia el más infinito. Entonces, evaluamos el signo de la derivada en cualquier número que pertenezca a los intervalos que yo armé. Por ejemplo, acá, la derivada evaluada en -2, la derivada evaluada en 0, y la derivada evaluada en 2. Ustedes pueden elegir el número que quieran. Evaluamos la derivada en estos puntos y vemos que en este intervalo la derivada primera resulta ser positiva. Una derivada primera positiva me indica que la función crece. En este intervalo, cuando yo evalúo en 0, la derivada resulta ser -1, negativa. Una derivada primera negativa me indica que la función decrece. Y por último, el último intervalo, la derivada primera me vuelve a dar positiva, lo que me está indicando que la función empezó a crecer nuevamente. Entonces, la función venía creciendo. Tocó ese punto y empezó a decrecer. En x igual a -1, tengo un punto máximo. Si la función decrecía, tocó ese punto y empezó a crecer nuevamente, es porque en x igual a 1/3 tengo un punto mínimo. Después ustedes lo que tenían que hacer es buscar los valores que toma ahí estos dos puntos y también armar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Voy a borrar. Voy a dejar esta derivada, así ahora volvemos a derivar para criterio de derivada segunda. Entonces, evalúo mi función, no la derivada, en -1, que era donde tenía mi punto máximo, -1 al cubo, más -1 al cuadrado, menos -1, -1, me daba 0, esto me está indicando el primer punto que yo voy a llamar A, donde el par ordenado es -1, 0, es decir, cuando x vale -1, y vale 0. Y este es el punto, un punto máximo, ¿sí? En mi función. Hago lo mismo con 1/3 al cubo, más 1/3 al cuadrado, menos 1/3 menos 1. Y esto les tenía que dar menos 22 sobre 27. ¿Sí? ¿Qué me está indicando? Tengo un punto B que va a ser el mínimo
y el punto mínimo de la función, que no es el valor mínimo, ¿sí? Hagamos un anexo. Entonces, mi punto mínimo está en 1/3, cuando x vale 1/3 y toma el valor de menos 32 sobre 27, ¿sí? Acá tengo mi punto mínimo. Bien, la función decrecía entre esos dos puntos críticos, es decir, entre menos 1 y 1/3, y crecía del menos infinito al menos 1 y del 1/3 en adelante. Vamos ahora al criterio de derivada segunda para encontrar el punto de inflexión y la concavidad de esta función. 6x más 2 igual a 0. 6x igual a menos 2. X finalmente igual a menos 1/3. X igual a menos 1/3, tengo un posible punto de inflexión. Tengo que corroborar el signo de la derivada segunda antes y después de ese punto. Entonces voy a armar la tabla para ver el signo que toma la derivada segunda. Intervalo, derivada segunda, y concluyo acerca de la concavidad de la función. Bueno, encontramos el punto de inflexión, armamos la tabla y como siempre tenemos que ver los intervalos antes y después de ese punto. Entonces tengo menos 1/3, tengo que ver qué pasa antes del menos 1/3 y después de ese punto. Entonces, la derivada segunda evaluada menos 1, elegí el menos 1, 6 por menos 1, menos 6, más 2, menos 4, derivada segunda negativa. Una derivada segunda negativa me indica que la función es cóncava hacia abajo. Evalúo la derivada, por ejemplo, acá en 0, derivada segunda evaluada en 0, 6 por 0, 6, más 2, 2, positiva. La función es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Entonces, efectivamente, en x igual a menos 1/3, tengo un punto de inflexión. Y ahora lo único que nos queda es, bueno, ver qué valor toma la función cuando x vale menos 1/3 y graficarlo. Señalando todos los puntos que vimos anteriormente. Entonces, ejes. Muchos se olvidaron de los ejes. Y x. La función cortaba en el menos 1, ¿sí? Cuando x vale 0, la función vale menos 1. En x igual a menos 1, teníamos el punto máximo, ¿sí?
Y por acá, cuando x valía cuando x valía 1/3, la función llegaba a su punto mínimo, ¿sí? De acá. Y acá tengo 1/3. Decíamos que la función era creciente y cóncava hacia abajo en este tramo. Se hacía decreciente en estos puntos y que cambiaba su concavidad cuando x valía menos 1/3, ¿sí? Por ejemplo, por acá, ¿no? Vamos a marcarlo. Entonces, hasta acá es decreciente y cóncava hacia abajo. Y acá pasa a ser decreciente también, pero cambia su concavidad, ¿sí? Ahí, en la gráfica, entonces tenemos el punto. Bueno, acá podríamos mejorarlo un poquito, que pase así, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos el punto mínimo, el punto máximo, el punto de inflexión. Decimos que la función crecía del menos infinito al menos 1 y del 1/3 al más infinito, y que era cóncava hacia abajo en todo este tramo del menos infinito al menos 1/3, y que era cóncava hacia arriba del menos 1/3 al más infinito. ¿Sí? Todas esas cosas son las que deberían haber marcado en la gráfica.